hola, ¿cómo está? Pues bueno, aquí en nuestro capítulo número 12 de Discipulado en Casa. Bueno, pues primeramente muchísimas gracias por escucharlos, por estarlos compartiendo con otras personas. Y bueno, ese es el propósito de este discipulado, que puedan compartirlo. En primer lugar, que ustedes puedan aprovecharlo, que sea de mucho bien para sus vidas y puedan compartirlo con todas las personas que quieran. Ya saben, ponerle suscrito, manita arriba, porras, ya saben. Así es de que vamos a comenzar. Y estamos viendo el carácter de Dios, o el carácter de Jesús, y en hebreo el carácter de Yeshua, ¿ok? Entonces nos vamos a ir a Marcos 1, del 21 al 28. Dice: y entraron en Capernaum y los días de reposo. Y entrando en la sinagoga, es que fíjate que esta inclinación así como que me hace falta así, porque luego no veo claro, perdón. Así como que lo voy a poner aquí así para poder leer mejor. Entonces dicen: y entraron en Capernaum y los días de reposo. Y entraron en la sinagoga, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, y el santo de Dios. Pero Jesús respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus. Ay, muchas gracias. Muy elegante nuestras sanitas aquí para las manos, pero nos sirven muy bien, son muy prácticas. No son muy elegantes, pero son muy prácticas. Ay, gracias. Gracias, producción. No, si esto es de producción, no, son tremendunos. Entonces dice: ay, qué rico, hasta parece de eso, ¿no? ¿Cómo se le dice? A esa cosa que detiene las Biblias. Dice, entonces, ¿cómo dice que dijo? Dice: y todos se asombraron de tal manera que sacudían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, ya vimos que Dios es amor. Vimos que con el carácter de Jesucristo, una de las enseñanzas que nos dejó es con carácter sacar de nosotros todo aquello que es inmundo, que es corruptible, que es mercader, que fue lo que vimos la vez pasada, que no fuéramos pusilánimes para con nosotros mismos, de apapacharnos el pecado y es que la carne es débil. ¿Se acuerdan que quedamos en eso? Bueno, entonces vemos que en primer lugar, pues sí, hay que tener un carácter determinado. Pero aparte de tener un carácter determinado y aparte de que Dios en esencia es amor, también el tener ese carácter determinado, el entender que Dios es amor, el someternos a Dios, nos da toda la idea de que Dios es autoridad, es nuestra autoridad. Cuando nosotros estamos sometidos a la autoridad, déjenme decirles algo bien tremendo. Cuando nosotros estamos sometidos a la autoridad, ¿saben qué adquirimos? Autoridad. Si yo, por ejemplo, quiero ser autoridad para mis hijos, pero mis hijos ven que yo soy un rebelde sin causa, que no me someto a nadie, que no le hago caso a nadie, y mucho menos a Dios, pues ¿cómo mis hijos van a querer someterse a Dios o van a quererse someter a alguna autoridad? Tenemos nosotros que entender que la autoridad no se adquiere si no estamos bajo autoridad. Y eso fue lo que aquí sucedió, porque toda la gente dice que se quedaron así como admirados, así como de ¿por qué los demonios se le sujetan a este hombre, no? Y era porque él mismo, Jesucristo, no hacía nada que no se le hubiera dicho el Padre. Para eso él tenía una disciplina de oración. Era lo primero que él hacía. Él se apartaba en las mañanas y se iba a orar, y de su sometimiento a Dios es
autoridad. De hecho, dice la palabra que Él se sometió aún hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Recordamos cuando Él dijo, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, a final de cuentas, en nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces nosotros tenemos que tomar decisiones en donde nos pone Dios en esa, ¿cómo se le dice? Se me falta la palabra, como en esa disyuntiva de o hago mi voluntad o hago la de Él. Encrucijada. Ay, hasta suena telenovela. Ay, es que me acuerdo que de chica había una telenovela que se llamaba Encrucijada. Bueno, eso es un punto. En cada paso que damos, siempre tenemos una decisión que tomar. Así como, por ejemplo, nosotros decimos, ay, bueno, ¿hoy qué vamos a comer? Pues o comemos albóndigas o comemos chiles rellenos. Ay, se me antojaron los chilitos rellenos. Bueno, así como tenemos que tomar una decisión tan simple como la comida, todo en la vida, si observamos, todo en la vida son decisiones. Todo. O decidimos hacer lo correcto o decidimos hacer lo incorrecto. Dice la palabra de Dios que en Deuteronomio dice, yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida o la muerte. Todo es una decisión. Cuando nos presentan el mensaje de salvación, que parece como algo tan simple como recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, es crucial el recibirlo. Dice la palabra que todo aquel que no le reciba ya de faul está perdido. O sea, de faul no tiene vida eterna. Hay personas que me preguntan, oiga, pero es que yo conozco una persona que es bien buena onda, que es que medita, ¿no? Hace meditación, es una persona que hace muchas obras buenas, da a los pobres. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que hacen esas cosas, de perdis, ¿no? Porque todo lo que siembras cosechas. A final de cuentas, si eres una persona pacífica, si eres una persona que da a los pobres, pues lo que siembras cosechas. Tú vas a tener tu recompensa aquí en la tierra. Pero la salvación no es por obras. Yo no puedo hacer nada por mí mismo que me dé el derecho a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque según la Biblia, aún la persona que haga las obras más buenas de este mundo, dice la palabra que aún así no se es santo ni se es bueno absolutamente. Según la ley de Dios, el quebrantar uno solo, fíjense, para Dios, porque tenemos que entender que Dios es santo, santo, santo. Y dice la palabra de Dios que nada inmundo podrá entrar al reino de los cielos. Vamos a suponer que una persona sea muy buena onda, sea gentil, sea amable, le dé despensas a los pobres, pero yo no he conocido a una persona que sea perfecta, que no la riegue en nada. De hecho, conocí a una persona que da muchas despensas a los pobres. ¿Y qué es lo que sucede? Que ella trata de compensar otras cosas que tiene con dar despensas a los pobres. Inclusive, hasta cierto punto, es ella sentirse buena porque da despensas a los pobres. Pero ella misma dice, no, pero es que yo así como que someterme, o sea, creer en Dios, pues no creo. Así como en el Dios de la Biblia, no. Yo creo en un Dios del universo, en las energías positivas, porque todos somos energía, la luz, yo soy luz, tú eres luz, él es luz, en el árbol hay luz, en el agua hay luz, todo es luz. Entonces, yo entiendo que hay muchas filosofías y que las personas podemos estar influenciadas bajo muchas filosofías que aparentemente son bondadosas. Pero, si fuera por buenas obras, ¿qué caso hubiera tenido que Jesús viniera a dar su vida en la cruz del Calvario? Bueno, Dios nos contaría nuestras buenas obras y a lo mejor habría un parámetro. El que haga de 50 obras buenas para arriba, ya la hizo. El que haga buenas obras de 50 obras para abajo, ya no hay entrada al cielo. No es eso. No hay, fíjense, no hay un precio humano que nos dé derecho al cielo. ¿Por qué?
porque el precio fue pagado en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo que nos dio o nos da acceso a la vida eterna? ¿Qué nos da acceso a Dios? Únicamente el que Jesucristo dio su vida por nosotros. Por tanto, dice que a Él se le entregó toda la autoridad sobre todo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que yo necesitaba un Salvador porque yo no era capaz de comprar mi propia salvación, ¿cuál era la única forma de comprar mi propia salvación? Yo les voy a decir cuál era. La forma era no cometer ni un solo pecado en la vida. O sea, ser 100% santo o 100% inocente. Pero como no hay nadie, dice la Biblia que no hay ni uno solo en esta tierra, excepto Jesús, ni un ser humano que haya pisado esta tierra ha podido vivir una vida perfecta. No importa si estamos hablando que si el Dalai Lama, que si la Madre Teresa Calcuta, que si quien ustedes me digan, no importa quién me digan, nadie es perfecto ni ha sido perfecto, solamente Jesucristo. Entonces la única manera de poder tener acceso al cielo es por medio de la perfección de Jesucristo y de su muerte en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Él, al ganarse las almas, Él dice la palabra que nos compró con su sangre. O sea, no había un precio que nadie puede pagar, ni aún sacrificando mi propia vida. Así digo, Dios, me sacrifico a mí misma, dame la vida eterna, y yo agarro y me mato. No sirve para nada, porque mi vida no es lo suficientemente limpia, ni pura, ni santa para que yo me merezca el cielo. No hay nada que yo pueda hacer. Entonces, como no hay nada que el ser humano pueda hacer, lo único que puedo hacer es reconocer que Él sí lo hizo y que gracias a Él yo puedo tener acceso. Entonces, ¿cuál es la única? Dice Jesucristo, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Entonces, si yo creo que Él es el camino, el único camino que hay es las Escrituras, porque no hay otro libro que Dios haya dejado escrito. Entonces, es el único camino. Él es la verdad. Todo lo que está escrito en la Biblia es una verdad absoluta. Si Jesús hubiera o Dios hubiera mentido en un punto, ya es mentiroso. Entonces ya no sería perfecto. Entonces, algo que yo tengo que aprender, y conforme he ido pues aprendiendo en estos 33 años, es que no hay algo escrito que no sea comprobable históricamente, proféticamente, arqueológicamente y en todas las maneras como ustedes gusten y manden. Todo lo que está escrito es comprobable desde Génesis hasta Apocalipsis. Hasta el día de hoy, todo se ha cumplido, y lo que queda por cumplirse, todo esto que estamos viviendo, que la pandemia y que el nuevo orden mundial y que las antenas G5 o 5G o como se llame, todo eso está profetizado, todo. Entonces, lo que falta por cumplirse es tan poco que mi fe hacia la única verdad tiene que ser absoluta. Y no es una fe ciega, absolutamente. Yo, entre más conozco la palabra, mi fe es más genuina, y sí es ciega en el sentido de que creo, miren, como creo en todo lo que dice y me doy cuenta que todo lo que está escrito es comprobado, entonces lo que dice que de repente yo puedo dudar, simplemente lo creo. ¿Por qué? Porque todo lo demás lo creo. O sea, ahí sí es un punto ciego, pero no es el punto ciego de, ay, creo en ignorancia. No, cuando creemos en ignorancia, al final de cuentas cuestionamos muchas cosas. Al final de cuentas, bueno, ahí dice que a Jonás se lo tragó un pez grande, pero ay, no, o sea, la verdad es que parece cuento de niños. Bueno, es que, no, es que, o sea, que por poco se lo tragan los leones, pero no se lo tragaron. Ay, debe ser como una historia. Yo conozco mucha gente que dice creer en Dios y cuestiona todas las historias bíblicas. Todo lo bíblico lo cuestiona y dice, no, pero sí creo. No crees, porque dudas de lo que está escrito, y eso te hace incrédulo, y dice que los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Entonces la única forma de tener acceso a Dios es un rendimiento total, es creer que Él es Dios, que Él es el Mesías, que Él es mi Rey, mi Señor y mi único Salvador. Eso
fíjense, me da la autoridad o el derecho de ser hijo de Dios. Ahora, una vez que ya me aseguré, yo soy hijo de Dios, porque dice Juan, en Juan 8, dice, a los suyos vino, pero el mundo vino al mundo, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, que fue a los israelitas, a los judíos, pero no lo recibieron. Pero a todo aquel que le recibe, le es dado el derecho o la autoridad de ser llamado hijo de Dios, no engendrado de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Entonces, una vez que yo soy nacido de nuevo, lo que yo tengo que aprender es reglas de autoridad. Si ustedes se fijan, ni en ningún hogar, en ninguna empresa, en ninguna iglesia funciona si no hay reglas de autoridad. Siempre vamos a tener una autoridad por encima de nosotros. Si estamos en casita, nuestros padres son autoridad. Si estamos en una empresa, nuestros jefes son la autoridad. Y los mismos empresarios tienen que estar sujetos a la autoridad de los gobiernos. Y el gobierno, a final de cuentas, si no está sujeto a Dios, no sirve. De hecho, por ejemplo, en los gobiernos donde han llegado a desechar a Dios, que por ejemplo son los gobiernos comunistas, por ejemplo, esos son declaradamente anti-Dios. Son reinos que cometen muchos errores y son reinos que todos son fracasos. O sea, ustedes vean cualquier país comunista que saca a Dios, que se dice ser ateo, ustedes vean cuánto, al final de cuentas, su propia gente termina siendo esclavo del mismo gobierno. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios de la ecuación. Entonces, no, dice la palabra que todas las autoridades son puestas por Dios. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace tener más fruto en mi vida? ¿Qué es lo que a mí me hace tener más resultados en mi vida? ¿Qué es lo que a mí me hace tener una vida de mucho mayor calidad? El aprender que estamos sujetos a una autoridad. Cuando nosotros estamos sujetos a una autoridad, las cosas funcionan. ¿Qué pasa en un hogar cuando no hay autoridad? Fíjense, pueden suceder dos cosas. Que en un hogar haya más bien autoritarismo. Pues tampoco se trata de que exista el autoritarismo. El autoritarismo no es de Dios, como el que no haya autoridad no es de Dios. Pero déjenme decirles algo. Funciona a veces más un hogar donde hay autoritarismo que cuando no hay autoridad. Porque cuando no hay autoridad, cada quien hace lo que bien le parece y le da su gana. ¿Y saben qué hay en esos hogares? Delincuencia. En esos hogares no hay límites. En esos hogares probablemente haya vicios, haya promiscuidad, ¿han visto esos niños que, por ejemplo, son chiquitos y a su mamá la calla así de ¡cállate, ya cállate! O sea, que uno ve esos niños, ¿no? En la tienda, en el supermercado y te dan ganas. Yo a veces no volteo a ver al niño, yo digo, ¿dónde está la mamá de ese niño? Porque la verdad, dices, el niño no tiene la culpa. Es la mamá la que tiene, porque pierden el control. Si un niño a los 5 años ya te calla, a los 20 años no quiero decir qué está pasando, ¿no? Lo más seguro es que va a ser un delincuente por ahí. Algo va a pasar porque no funciona. La vida sin autoridad, la vida sin autoridades no funciona. En los hogares que yo he visto, he observado, donde está la figura paterna, la figura materna y funcionan en autoridad, los hijos son obedientes, los hijos terminan sus carreras, los hijos son personas de bien. Y a su vez, o sea, es una vida de bendiciones. Aún, fíjense, déjenme decirles algo, aún en una familia donde quitaran a Dios de la ecuación, aún así llegan a ser funcionables. No se irán al cielo, pero funcionan. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que queremos una vida funcional. Pero no solamente queremos una vida funcional aquí en la tierra, queremos una vida funcional y además, como premio, como cereza del pastel, la vida eterna. ¿No han oído ustedes cuántas veces así de que que andamos en busca del elixir de la vida eterna? ¿Han visto películas, no? ¿Y cuál es el elixir de la vida eterna? Jesucristo. No hay otra manera. Ese es el elixir para la vida eterna. Así es de que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. ¿Cómo andamos de tiempo para ver si nos faltan 10 minutitos? Ok, entonces vamos a ver
Otro concepto aquí de la autoridad. Por ejemplo, aparte de que Jesús es nuestra autoridad y que nosotros tenemos que, si queremos ser como Jesús, tenemos que aprender a vivir bajo autoridad. Para a su vez yo tener autoridad. Si yo quiero tener, sería una incongruencia. Si yo quiero tener autoridad con mis hijos, pero mi hijo me ve que yo soy un pelado con mi mamá, pues ¿cómo mi hijo me va a respetar a mí si yo soy un pelado con mi mamá? Porque eso se aprende, las conductas se aprenden. Ahora, no solamente es que Él es mi autoridad, sino que Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Nos vamos a Juan 13, del 1 al 17. Si no terminamos el día de hoy Juan 13, del 1 al 17, pues lo terminamos la próxima, el próximo capítulo, pero vámonos a Juan 13, sí, con este airecito está muy a gusto porque no sudamos, pero nos mueve todas las hojas. Ok, Juan 13 del 1 al 17. Y vamos a poner nuestro atril elegante de sanitas. Yo me acuerdo que yo tenía una maderita así, que no sé dónde quedó. A ver si la conseguimos por ahí. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que están en el mundo y los amó hasta el fin. Fíjense qué bonito esto. A los suyos Jesús los amó hasta el fin. Quiere decir que si yo recibo a Jesús como Señor y Salvador y me someto a Él, Él me amará hasta el fin de esta era y en la venidera por la eternidad. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. ¿Cuántas cosas le dio el Padre a Jesús? Todas las cosas en sus manos. Por eso es que Él es mi autoridad. Por eso es que Él nos hizo coherederos juntamente con Él en su reino, porque Él le dio todas las cosas. Y como nosotros somos la novia de Jesús y llegaremos a las bodas del Cordero, ¿qué tiene la esposa? El mismo derecho del esposo. Porque Dios no se casó con nosotros con bienes separados. Dios se casó con nosotros con bienes mancomunados. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que es suyo es mío y lo mío es suyo, ¿ok? ¿Qué le puedo dar yo? Pues mi corazón nada más. ¿Qué me va a dar a mí Él? Todas las cosas, ¿ok? Dice: y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que se había ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Por qué esta pregunta o por qué esto? Porque yo no lo sabía, ¿no? Cuando yo leí esto. Lo que pasa es que culturalmente el que tenía como el lugar social más bajo era el que lavaba los pies a todos los demás. Entonces Jesús, siendo el maestro, tomó el lugar del más bajo. Jesús es una muestra increíble de humildad, porque en realidad Él no tenía por qué haberle lavado los pies a los discípulos. Los discípulos le tenían que haber lavado los pies, y de los discípulos, de los 12, el más de condición más baja, pues no quisiera yo, pues a lo mejor Pedro, por ser pescador, yo no sé quién tenía que lavarle. Bueno, probablemente Pedro, porque fíjense qué curioso, fue a Pedro a quien le lavó los pies, fue al pescador, ¿verdad? Entonces, fíjense, por eso yo creo que, qué bárbara, Señor, gracias. Fíjense bien, ¿en qué versículo me quedé? Entonces dijo: vino Simón Pedro, tuvo que ser así, seguramente, es que ya me cayó el 20. Tuvo que haber sido a Pedro, porque él era el de más bajo rango. Entonces el de más bajo rango le tenía que haber lavado los pies a él. Y le dijo: ¿tú me lavas los pies? Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. A mí esta frase se me hace bien tremenda. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones bien difíciles que nos humillan y en ese momento no entendemos? Y simplemente dices: Dios, yo te amo, te creo, te sirvo, te sigo, hago lo que tú quieras. Ahorita no entiendo,
¿por qué me está pasando esto? Pero un día lo entenderé. Y creo, sin lugar a dudas, que he pasado por ahí muchas veces. ¿Cuántas veces haciendo lo bueno te humillan? ¿Cuántas veces obedeciendo te va mal? Obedeciendo te va mal. Y Jesús dice, lo que tú estás viviendo ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender. Que no saliste en la lista de la universidad. No te preocupes, tú lo vas a entender. ¿Por qué no ahorita? ¿Por qué después? Muchas de las cosas que nos hacen crecer son cosas que de momento no entendemos. Pero después nos damos cuenta y dices, ¡ay, sí es cierto, Señor! Tenías toda la razón. Entonces le dijo, Pedro le dijo, fíjense, ya cuando le cayó el 20 a Pedro, le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare yo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Eso es muy importante. Fíjense bien, si nosotros no permitimos que Jesús nos lave a nosotros con su sangre preciosa, no tendremos parte con él. No hay otra manera de entrar al reino de los cielos si no somos lavados por la vida de Jesús. Por eso es que Él le lavó los pies a Jesús, porque le está diciendo, si yo no te lavo, tú no tienes nada con que tú puedas pagar la entrada. No hay nada en ti que pueda hacer que tú tengas acceso a mí, por muy cuate mío que seas. He caminado contigo 3 años, eres mi amigo, qué buena onda, pero si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces le dijo, fíjense, Simón agarró la onda. Aquí en México decimos así. Dicho mejor, Simón entendió lo que le dijo. En México es, agarró la onda. Y Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Porque entonces Pedro entendió que si en él no había nada que fuera digno de estar en su reino. ¿Cuántas veces nuestras manos han hecho lo malo? ¿Cuántas veces nuestra cabeza? Nomás el pensar. Fíjense, Jesucristo dijo, pues nomás, aunque no cometas adulterio, con que codicies a alguien, ya adulteraste. O sea, el codiciar, el tener malos pensamientos, simplemente nada más con los puros pensamientos no tendríamos derecho. Y luego dice, y la cabeza, y las manos, y los pies. ¿Cuántas veces dice, bienaventurados los que caminan pues en el evangelio? Porque los que caminan hacia el pecado, sus pies, o sea, fíjate, cuando tú caminas para hacer un pecado es porque ya lo pensaste, ya lo maquinaste y ya lo decidiste. El problema empieza aquí, en la cabeza, y después terminan los pies. Entonces por eso Pedro le dice, no solamente me laves, o sea, la cabeza, las manos, todo. ¿Por qué? Porque nosotros somos tendenciosos a pecar. Y lo único que nos puede lavar y limpiar es Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Dice, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. ¿Qué había sucedido en esos 3 años? Jesús había estado 3 años limpiándolos con su palabra, limpiándolos con la palabra, limpiándolos con el ejemplo, limpiándolos, pero iba a ser en la cruz donde iba a ser la obra completa y perfecta. Así que después que les hubo lavado los pies, y les lavó los pies a todos, tomó su mano, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Les preguntó porque dijo, a ver si les queda alguna duda de que me necesitan a mí para realmente estar limpios. Así que dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis.
¿Qué fue lo que pasó? Él nos dio el ejemplo para que nosotros sigamos su ejemplo. Cuando nosotros le hablamos a alguien del Evangelio, esa persona está siendo lavada. Esa persona está siendo lavada del cerebro, sobre todo. Lo que más necesitamos es un lavado del cerebro. Yo me acuerdo que cuando me entregué al Señor, mi mamá me dijo, ay, mijita, ya te lavaron el cerebro. Y yo, efectivamente, mamá, me lavaron el cerebro, las manos, los pies y todo mi cuerpecito, porque la verdad estábamos muy cochambrucitos, estábamos muy mal, muy mal. Entonces, efectivamente, ¿qué pasa? Que Él nos dio el ejemplo de así como Él se tomó el tiempo de enseñarles a sus discípulos. Por eso me encanta discipular, porque es lo mismo que estoy haciendo. Yo estoy repitiendo lo que Jesucristo dijo. Ahora ustedes hagan lo mismo. ¿Qué hicieron los discípulos? Se dedicaron a discipular a otras personas. Y cuando reciben a Jesús como Señor y Salvador, son completamente limpios. Y cuando son bautizados, entonces ya todo su pasado queda en el fondo. Por eso es que el bautizo a los bebés ni vale la pena, porque un bebé no está consciente de sus pecados. Entonces hay personas que me dicen, no, es que yo ya fui bautizada de bebé. ¿Y de qué pecados te arrepentiste? Pues ni sé, pues tenía 2 meses. Pues mijo, no. O sea, por eso es que bíblicamente la gente se bautizaba adulta, porque el bautizo quiere decir que todos tus pecados quedan en lo profundo de la mar y que resucitas a un ser nuevo por el Espíritu Santo. Entonces dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Qué es bienaventurado? Muy feliz serás si haces, ¿qué? Seguir mi ejemplo. O sea, que permitas que Dios te lave el cerebro, la conciencia, las manos, los pies, para que cambie tu manera de ser, porque si cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de ser. Vas a hacer un cambio y a su vez enseñar a otros. Y entonces dice, bienaventurado. ¿Vamos a quedar en este punto? Sí, porque ya es tiempo. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esa limpieza, que ese lavado de cerebro sea tan bueno que traiga buenos frutos. Papito precioso, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por permitirme estar una vez más en este capítulo. Señor, enseñando lo que tú nos enseñaste a nosotros, repitiendo el patrón que tú nos dejaste. Gracias, porque tú eres el único que pudiste limpiar mis pecados y tú eres el único que puedes limpiar el pecado del mundo. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por esa cruz que tú decidiste padecer para que nosotros no padeciéramos el juicio que merecíamos. Gracias por enseñarnos a repetir lo que tú hiciste. Yo te pido en esta hora que todo aquel que escuche este discipulado entienda y comprenda y sea tu Espíritu Santo el que le revele la importancia de saber que necesita ser lavado y limpiado, que necesita tener un lavado de cerebro, literalmente con tu sangre y con tu palabra, para que podamos repetir y seguir predicando el Evangelio a toda criatura. Gracias por hacernos nacer de nuevo. Gracias por darnos la oportunidad de ser perdonados y de tener vida eterna y poder estar contigo, como dices aquí en tu palabra, que no había otra manera de poder estar contigo, ni aquí en la tierra, ni en la eternidad, si no es por ti, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Yeshua. Amén y amén y amén. Bendiciones, que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo capítulo de Discipulado en Casa.